aquí, iglesia, con tus palmas. Tantas cosas probé, con fuego jugué, sin tu amor, más me mostraste un mundo mejor. Cambiaste mi corazón, tu nombre exalto, en alto, por nada te quiero cambiar, una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más, jamás imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente para mí, eres un mundo y te elijo, solo a ti, donde tú estás, para siempre encontré mi lugar, mi lugar. Nada se puede igualar, y esto es real, es tu amor, es irresistible, estar de ti, no puedo vivir sin ti, Dios, tu nombre exalto, en alto, por nada te quiero cambiar, una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más, jamás imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente para mí, eres tu mundo y te elijo, solo a ti, donde tú estás, para siempre encontré mi lugar, para siempre encontré mi lugar, mi lugar. Dos, tres, dos. Hola amigos, buenas noches. Qué gusto una vez más estar por aquí conectados en la fe, como dice la pantalla, para seguir compartiendo principios que nos lleven a tener una sana economía. ¿Me escuchan claro? No sé si pueden darme por ahí una alerta. ¿Todo está bien? Bien, gracias Nori. Bien, entonces seguimos. Es la economía que Dios quiere, que tengamos una sana economía para nuestra vida, según sus principios que lo encontramos en la Biblia. Así que seguimos con esta serie bonita, la economía del reino. Y el tema que hoy nos toca se llama trabajar por la multiplicación. Así es, hay que trabajar si queremos que nuestros recursos se multipliquen, si queremos salir adelante, si queremos ser prosperados por Dios. Recuerden que Dios es un Dios de multiplicador, de abundancia. Y Dios puede multiplicar nuestros recursos si es que nosotros confiamos en Él. Porque eso es lo que espera Dios de nosotros. Permítanme leerles esta historia de emprendimiento de John Snyder. John Snyder cuenta que cuando estudiaba la secundaria trabajó en una pizzería y se enamoró de este tipo de restaurantes, tanto así que poco faltó para que dejara los estudios y se dedicara a comprar una franquicia y trabajar en el suyo. Pero sus padres se lo impidieron. Fue entonces cuando primero decidió terminar su carrera universitaria y después fundar su propia pizzería. Pero necesitaba un nombre, por lo que le pidió a un compañero que vivía a 6 dormitorios del suyo y estudiaba mercadotecnia,
que le dijo que le diera un nombre y un logo para su concepto. Y si esto era un éxito, le daría una pizza por semana por el resto de su vida. Se lo prometió John a su amigo. Y esta persona le dio un nombre que se llama Papa John's. Sí, esa pizzería tan conocida hasta el día de hoy. Pero John en 1984 tuvo que vender su único auto, que era un Camaro Z28, lo tuvo que vender a $2.800 para poder empezar este negocio que prosperó con el paso de los años. Y en 2016 John afirmó: ahora que hemos estado en el negocio por 32 años, le debo a alguien $16,000 de pizza gratis, pero él nunca lo reclamó y no recuerdo su nombre y no sé cómo encontrarlo. Todo lo que sé es que es de Chicago y que tengo una deuda que pagar. Bien, aquí vemos la historia de un joven universitario que decidió emprender un negocio sencillo de pizzas, ¿no? Y que tuvo que sacrificar algunas cosas para que con el transcurrir de los años su negocio fuera un negocio exitoso y próspero. Bien, primer punto a tener en cuenta para que Dios pueda multiplicar nuestros recursos es ser fiel en lo poco. Creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Nos ha costado a veces ser fiel en los inicios cuando nosotros emprendemos algo, porque a corto plazo a veces no vemos los resultados que esperamos y dejamos a veces de ser perseverantes, de esforzarnos, pero sin embargo Dios nos dice que seamos fieles con lo poco que nosotros podamos comenzar. Mira lo que dice Zacarías 4:10. Ahorita se los leo. Zacarías 4:10. Dice: no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Las 7 lámparas representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Zacarías 4:10. Entonces, aquí en Zacarías 4:10 vemos de que muchos de los judíos ancianos estaban descorazonados. Cuando ellos se dieron cuenta de que el nuevo templo no sería tan grande y no iba a tener el esplendor como el anterior, el que fue construido en el reinado de Salomón, que fue un templo extraordinario. Pero sin embargo, lo más grande y hermoso no es siempre lo mejor. Lo que hace para Dios quizás que sea que parezca pequeño e insignificante en ocasiones para nosotros, pero para Dios se regocija con lo que es bueno, no necesariamente con lo que es grande. Por eso es que valora los comienzos. Así que hay que ser fiel en las pequeñas oportunidades que Dios nos da, porque algún día van a crecer. Comience donde esté y dé lo mejor y deje los resultados a Dios. Veamos el siguiente pasaje que dice Juan 6, versículos del 5 al 13. Juan 6, versículos del 5 al 13 dice: enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas.
Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Y una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Dice, para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Bien, aquí podemos ver de que toda gran obra siempre tiene un inicio. Todo gran árbol, al principio es una pequeña semilla. Una gran pared empieza con un solo ladrillo. Y una gran fortuna comienza con un primer centavo. Así que no debemos de esperar a tener todo para recién empezar a hacer algo. Ni debemos menospreciar los comienzos humildes y sencillos. Cuando Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, solamente Él utilizó lo que tenía a su alcance. Y eso bastó para alimentar a más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, dice la Escritura. Entonces se estima que fue un aproximado de más de 20,000 personas. Así que, entonces, nunca menospreciemos lo que está a nuestro alcance. Por muy poco que sea, quizás con ello podamos hacer grandes cosas. Y el siguiente punto a tener en cuenta mientras trabajamos por la multiplicación es creer de que Dios multiplicará los recursos. Recuerda que Dios es un Dios de abundancia. Él desea que tú prosperes. Él desea multiplicar tus recursos porque Él te quiere ver bien. Vamos a leer 2 de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7, mira lo que dice. Cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime qué tienes en tu casa. Y ella dijo: no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llene, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo uno de sus hijos. Y sus hijos le respondieron: ya no hay más. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Y cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Repito esto, mira lo que le dice: ahora vende el aceite. O sea, lo mandó el profeta a trabajar con esa provisión que Dios le había dado, porque había un milagro ahí, ¿no? Ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Otro principio: paga tus deudas. Y con lo que te queda, puedes vivir tú con tus hijos. ¿Qué tal principio que estamos viendo aquí? Bueno, entonces, la mujer y sus hijos recogieron vasijas de sus vecinos y comenzaron a llenarlos con el aceite de una única vasija que ellos poseían, con lo único que les quedaba, lo único lo que tenían. Y el aceite probablemente era de oliva, porque en esa época se usaba ese tipo de aceite, que se usaba para cocinar y también se usaba como combustible para las lámparas en aquella época. Pero el aceite dejó de salir solo cuando ya no tuvieron más recipientes.
Y su fe no se activó cuando llenaban las vasijas, sino su fe se activó cuando juntaron las vasijas, porque según la cantidad de vasijas que ellos juntaban, iba a ser la provisión que iban a recibir de parte de Dios. Si ellos hubiesen juntado pocas vasijas, poco aceite hubiesen recibido. Y si ellos juntaban más jarras, más aceite recibían. Entonces, el número de las jarras que ellos reunieron fue un indicio de su fe, de cómo ellos la activaron, con la obediencia a la palabra del profeta que les había dado. Entonces, la provisión de Dios fue tan grande como su fe y disposición a obedecer ellos lo tenían. Así que tenga cuidado de no limitar las bendiciones de Dios por falta de fe y obediencia. Dios es capaz de darnos mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o imaginamos. Y sí, a veces pasa que de repente a veces nos afanamos por cómo vamos a conseguir lo que anhelamos, lo que queremos, pero olvidamos de que Dios es capaz de hacer en un instante lo que a nosotros nos tomaría mucho tiempo. Así que esta historia de la viuda y el aceite se da en un contexto económico grave, o sea, de escasez, donde la vida de los hijos de ella, de la viuda, corrían peligro por la deuda que ella tenía. Y Elías le preguntó a la viuda, ¿qué tenía en casa? Y le dio la instrucción de conseguir más vasijas. Y eso fue suficiente para solventar el problema económico que ella estaba atravesando, pero lo que ella no pudo o lo que el esposo no pudo hacerlo en toda una vida, lo hizo Dios en un instante a través de una vasija. El milagro económico que a veces nosotros esperamos, Dios lo puede hacer si tan solo nosotros creemos en Él y confiamos. Y el último punto a tener en cuenta mientras trabajamos por la multiplicación de nuestros recursos es saber administrar la bendición de Dios. Ser buenos administradores, no derrochadores. Mira lo que dice Génesis capítulo 41, versículos del 41 al 49. Génesis capítulo 41, versículos del 41 al 49, y dice, el faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, y donde quiera que iba José, se gritaba la orden, arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio que se llamaba Saná Panea. También le dio una esposa, quien se llamaba Sená, y era hija de Potifar, el sacerdote de On. Entonces José se hizo a cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto, tal como se había predicho. La tierra produjo cosechas abundantes durante 7 años. Todos esos años José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades el grano de los campos aledaños. Acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera arena a la orilla del mar. Al final dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlo. Bien. Todos somos administradores de la bendición y recursos que Dios nos provee.
Y el plan nunca ha sido acumular sin sentido, sino tener una visión clara de qué debemos hacer con lo que Él nos da. José administró con sabiduría el alimento en Egipto, y cuando hubo escasez, lograron ellos sobrevivir por haber hecho un buen uso de los recursos que Dios le había proveído. Lo supo administrar. La provisión y la sabiduría para administrar los recursos, ambas vienen de Dios. Solo debemos pedírselas. Así que seamos nosotros buenos administradores de todo lo que Él nos da o de todo lo que tenemos. Mostremos esa fidelidad y generosidad con los recursos. Y estos se van a multiplicar. Y recuerda también que para experimentar multiplicación sobrenatural en tu vida, debemos aprender a dar con generosidad. Y para tener grandes cosechas también debemos de aprender a sembrar generosamente también. Así que, en conclusión, si somos nosotros fieles en lo poco, Dios siempre nos va a dar más. Aprendamos a administrar con sabiduría los recursos que tenemos hoy, y estos se van a multiplicar. Pidámosle al Señor los recursos, pero también la sabiduría para poderlos administrar sabiamente. Seamos diligentes en el trabajo, y Él multiplicará lo que está en nuestras manos. Oremos ahí. Padre, te pido por las personas que se han conectado hoy y las que escucharán esta reflexión en línea, para que tú les des sabiduría al momento de administrar su provisión, que puedan ellos ser diligentes y fieles con todo lo que tú pongas en sus manos. Gracias porque nos has enseñado a ser buenos administradores de tus bendiciones. Gracias porque tú nos has prometido multiplicar nuestros recursos. Gracias porque nos has enseñado también a ser fieles en lo poco. Y que confiemos en que tú puedes multiplicar nuestros recursos si confiamos en ti. Amén. Un último anuncio, amigos. Tenemos nuestras reuniones en Casa Remanente todos los domingos a las 10 de la mañana. Están invitados. Es para todos. Todos son bienvenidos. Estamos en Las Delicias, subiendo por la última entrada, una cuadra hacia la derecha. Gracias por conectarse hoy. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora por este mismo canal, y que tengan una bonita semana de abundancia y bendición. Hasta luego. Bendiciones. Se me cuidan.